Hola a todos, sean muy bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Adriel Maya y hoy estaremos hablando sobre las moléculas efectoras solubles de la inmunidad innata, ¿cierto? Es un tema bastante interesante, un poco difícil, pero sí es bastante interesante, ¿cierto? Bueno, entonces empecemos. ¿Cuál va a ser la función de esas moléculas efectoras solubles, cierto? Bueno, se van a encontrar justamente de forma soluble en la sangre y en los líquidos extracelulares, ¿cierto? Va a proporcionar la inflamación temprana porque hace parte de la inmunidad innata, ¿cierto? O sea, todo lo que es la primera respuesta inicial va a venir justamente asociado a esas moléculas efectoras solubles, ¿cierto? Y van a actuar siendo opsoninas y potenciando la capacidad de fagocitar. También van a promover la respuesta inmunitaria, llevando los invasores hacia el sitio de inflamación, ¿cierto? Entonces en esta clase hablaremos sobre esas moléculas efectoras solubles. Todo lo que hice de esta clase yo saqué de este libro acá, que es el Inmunología Celular y Molecular de Abbas, Lichman y Pillay, ¿cierto? Esta es la novena edición y intenté sacar el máximo de información posible y organizar, ¿cierto? Así que aprovechen la clase. Bueno, ¿cuáles van a ser los tipos entonces de esas moléculas efectoras solubles? Se van a dar por cuatro componentes, ¿cierto? Por cuatro familias. Vamos a tener el sistema del complemento, las pentraxinas, las colectinas y las ficolinas, ¿cierto? Cada una de esas familias van a actuar de maneras distintas y necesitamos entender cómo cada uno se relaciona con la respuesta inmunitaria, ¿cierto? Bueno, y empecemos entonces por el sistema del complemento. El sistema de complemento entonces va a constar de varias proteínas plasmáticas, ¿cierto? Que actúan en conjunto para opsonizar, o sea, para marcar el microbio y también promover la fagocitosis. Entonces, lo que sabemos es que el sistema de complemento marca estos microbios. ¿Para qué? Para que esos microbios después vayan a ser fagocitados, ¿cierto? Va a ocurrir por un sistema de cascada de activación, o sea, por una secuencia de acciones para generar las funciones del complemento, ¿cierto? El primer paso de ese complemento entonces se va a dar por el reconocimiento de los microbios a través de sus membranas, ¿cierto? Por algunos receptores específicos. Y este reconocimiento se va a dar por tres vías principales, ¿cierto? Vamos a tener entonces la vía clásica. La vía clásica recibe este nombre porque fue la primera vía, ¿cierto?, a ser descubierta. ¿Y cómo se va a dar esa vía clásica? Bueno, vamos a tener la proteína plasmática C1Q, ¿cierto? La proteína plasmática C1Q, que es muy importante, ¿cierto? No se olviden, ¿cierto? ¿Qué va a hacer? Esa proteína va a detectar los microbios que están asociados a anticuerpos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar? Ese S1Q se va a unir a la porción FC de los anticuerpos para realizar la cascada proteolítica, para llevar justamente ese microbio hasta el sitio de inflamación, ¿cierto? Pero ahí que está, cuando hablamos de anticuerpos también hablamos de respuesta inmunitaria adaptativa, ¿cierto? Entonces la vía clásica también puede actuar en la respuesta humoral del sistema adaptativo, ¿cierto? No se olviden de esto. Entonces vía clásica va a utilizar la proteína C1Q, ¿cierto? Bueno, la vía alternativa va a recibir este nombre porque fue descubierto después de la vía clásica, ¿cierto? Pero mucho antes, en términos filogénicos, la vía alternativa ya se usaba mucho antes de la vía clásica, ¿cierto? Se va a dar cuando la proteína C3, que es la proteína central, ¿cierto? No se olviden, la proteína C3 es la más importante del sistema de complemento, cuando la proteína central C3 reconoce directamente los componentes celulares de las bacterias gram negativas, como por ejemplo el LPS, el lipopolisacárido, ¿cierto? Entonces ese C3 va a reconocer esos componentes específicos de algunas bacterias gram negativas, ¿cierto? Bueno, y esos microbios van a carecer lo que sería de proteínas reguladoras, ¿cierto? Entonces esa proteína C3 puede activarse de forma espontánea y puede justamente amplificar su superficie de trabajo durante ese microbio, ¿cierto?
Así podemos percibir que el extraño tiene mucho más proteína C3 do que las células que son normales. Y es posible diferenciar, ¿cierto? Entonces es por eso que el sitio de inflamación va a poder diferenciar cuál célula está buena y cuál célula necesita pasar por el proceso proteolítico, ¿cierto? Entonces, vía alternativa mediada por la proteína C3. Y la vía de la lectina va a recibir este nombre porque se va a dar por la proteína plasmática MBL, o también conocido como lectina ligadora de manosa, ¿cierto? Más adelante veremos cómo funciona esa proteína, pero ahora lo que hay que saber es que ella va a reconocer la manosa en los microbios, por eso recibe este nombre, ¿cierto? Y después de esa MBL unirse a los microbios, MASP1 y MASP2, que son enzimas proteolíticas, se van a unir a la MBL. ¿Para qué? Para iniciar los pasos de la inflamación. Entonces, vía de la lectina va a utilizar la proteína llamada MBL. ¿Y qué es lo que va a pasar con estas vías? Todas esas vías van a llevar a un solo sitio, el sitio de inflamación, ¿cierto? Ese sitio se va a realizar una serie de procesos. Como habíamos visto, la principal proteína es la C3, ¿cierto? Por eso que decimos que la vía alternativa ya era mucho más utilizada, ¿ok? Que es la proteína central del sistema del complemento. Esta proteína C3 va a producir otras dos nuevas proteínas, la C3A y la C3B. ¿Qué es lo que va a hacer la C3A? La C3A es lo que va a causar la inflamación del sitio de inflamación, ¿cierto? Y la C3B junto con la C4B van a opsonizar lo que sería el microbio, y con la opsonización van a promover la fagocitosis. Pero no es solo eso, la C3B también se va a unir con otras proteínas de ese complemento y van a formar una proteasa que se llama C5 convertasa. La C5 convertasa va a formar el complejo de proteína C5, ¿cierto? Y esa proteína C5, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a dividir de nuevo en dos nuevas proteínas. Una proteína C5A que va también a promover la inflamación, y la proteína C5b, que la proteína C5b va a formar cuatro complejos, ¿cierto? Entonces hay una formación de complejos enseguida, por eso decimos que se da por una cascada, ¿cierto? Entonces esos cuatro complejos, ¿cuáles son? C6, C7, C8 y C9, ¿cierto? Esos complejos van hacia la membrana y crear el complejo de ataque de la membrana, que va a crear un poro en la membrana. ¿Para qué eso? Para justamente entrada de agua y causar lo que sería la lisis por la piropitosis de estas células invasoras. Entonces vamos a entender mejor. Vamos a tener entonces acá el sistema del complemento, ¿cierto? Vamos a tener entonces la vía clásica que está justamente con el anticuerpo, ¿cierto? ¿Y qué proteína va a estar acá? La C1Q, ¿cierto? Perfecto. Vamos a tener la alternativa que va a estar mediada por la C3, ¿cierto? Y la vía de la lectina que va a estar mediada por la MBL, ¿cierto? Entonces, todos esos van a ser reconocimientos de maneras distintas, pero van a llevar a un solo sitio, el sitio de inflamación. ¿Cómo se va a dar ese sitio de inflamación? La proteína C3, que es la principal proteína del sistema del complemento, va a crear dos nuevas proteínas, ¿cierto? La C3A, que va a causar la inflamación, y la C3B, que va a causar la opsonización y la fagocitosis, ¿cierto? Solo que la C3B no para por ahí. La C3B, después de ser depositado para hacer la opsonización, también va a hacer la creación de la C5, que la C5 nos va a dar dos nuevas proteínas, ¿cierto? La C5A, que va a causar la inflamación, y la C5B, que la C5B, ¿qué es lo que va a hacer la C5B? Acuérdense que va a formar cuatro complejos nuevos de proteínas, la C6, C7, C8 y C9, que va a formar lo que sería el complejo de ataque a la membrana, ¿cierto? Ese complejo de ataque a la membrana va a crear un poro. Mira ese poro de verde acá. Y este poro va a abrir para la entrada de agua y consecuentemente causar la piropitosis, ¿cierto? Entonces así que se va a funcionar el sistema del complemento, ¿cierto? No es nada complicado, solo hay que entender los procesos, ¿ok?
Bueno, vamos a tener entonces la otra familia, que son las pentraxinas. Las pentraxinas son proteínas plasmáticas que van a reconocer estructuras microbianas y participar de la inmunidad innata, ¿cierto? Van a tener dos familias, pentraxinas cortas y pentraxinas largas. Las pentraxinas cortas van a ser la proteína C reactiva, también conocido como CRP, y la amiloide sérico P, que se va a ser conocido como SAP o SAP. ¿Cierto? Mientras las pentraxinas largas van a ser PTX3, ¿cierto? Es muy importante saber. ¿Y qué es lo que va a pasar acá? Las pentraxinas cortas van a tener sus ligandos, ¿cierto? Vamos a tener que la proteína C reactiva, su ligando va a ser la fosforilcolina, ¿cierto? Y la amiloide sérico P, el ligando va a ser la fosfatidiletonolamina, ¿cierto? Entonces, estos ligandos hay que saber muy bien, ¿cierto? CRP, fosforilcolina. SAP va a ser fosfatidiletonolamina, ¿cierto? Muy tranquilo, solo hay que saber. Y bueno, ¿qué van a ser esas pentraxinas? Vos debes estar preguntando. Bueno, esas tres pentraxinas van a activar el complemento porque ellas van a tener un sitio de unión con la C1Q. Y la C1Q, ¿qué va a pasar? Va a activar entonces el sistema de complemento. Pero como la C1Q es específica de una sola vía, va a activar principalmente la vía clásica, ¿cierto? No se olviden de esto. Y bueno, es importante hablar por lo menos de las dos principales, que son la CRP, ¿cierto? Y yo quisiera hablar también de la PTX3. Bueno, la CRP se ve con baja concentración en el plasma, ¿cierto? Pero cuando hay una infección, ese número de concentración aumenta hasta 1000 veces para promover la respuesta. Por eso cuando alguien está con alguna infección, con alguna invasión, ¿qué es lo que pasa? Se pide la proteína C reactiva y se ve si este número está activo sumado con IgM, es porque si la persona está sobre la infección de alguna bacteria, ¿cierto? Entonces este aumento se va a dar justamente por las interleucinas 6, 1 y TNF, ¿cierto? Entonces justamente son esas que causan ese signo sistémico, ¿cierto? En nuestro cuerpo, la fiebre, el dolor de cabeza y otras cosas más, ¿cierto? Y por eso las proteínas C reactivas también se van a denominar proteínas de fase aguda, porque como yo les dije, van a actuar en infecciones agudas recientes, algo que vos tuviste, una infección que es nueva para tu cuerpo, ¿cierto? Y la PTX3, también conocido como pentraxina larga, va a ser producida por células dendríticas, macrófagos y células endoteliales, ¿cierto? A la diferencia de la CRP, que es producida por el hígado, ¿ok? Y se va a dar respuesta a los ligandos de TLR, o sea, de Toll-like receptors, y citocinas inflamatorias, ¿ok? Pero la diferencia es que este no va a actuar en fase aguda, ¿ok? Bueno, ¿y cómo se va a dar? Los PTX3 se almacenan en los granos de los neutrófilos, ¿cierto? Y se van a liberar cuando los neutrófilos mueren, y eso va a estar relacionado con el pus, ¿ok? Bueno, el PTX3 reconoce a varias moléculas de hongos, bacterias gram negativas, positivas también, y los virus, ¿ok? Entonces es muy tranquilo la familia de las pentraxinas. Así también va a ser la familia de las colectinas. ¿Qué van a hacer eso? Van a ser una familia de proteínas triméricas, o sea, con 3 porciones, o hexaméricas con 6 porciones. Acá podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿cierto? Entonces que van a tener una cabeza de lectina de tipo C, que va a ser dependiente de calcio. Entonces acá podemos ver las cabezas, ¿cierto? Que son del tipo C, que son dependientes de calcio, ¿cierto? Vamos a tener 3 miembros de esa familia que van a servir como moléculas solubles en el sistema innato, ¿cierto? Vamos a tener el MBL, que ya hemos visto que va a estar en la vía de la lectina, pero también vamos a tener dos otras proteínas, la SPA y la SPD, que van a actuar como proteínas surfactantes, ¿cierto? Bueno, entonces hablemos de la MBL. La MBL entonces es un receptor soluble, ¿cierto? Que van a tener patrones que se van a unir a ¿qué? A la manosa y a la fucosa terminal, ¿cierto? Entonces acá en la membrana podemos ver esos puntitos rojos acá. Esos puntitos rojos son lo que sería la manosa o la fucosa terminal, ¿cierto? Y de este modo van a actuar como opsoninas y potenciar la fagocitosis, ¿cierto? Se va a unir al C1Q por un receptor que
tiene la propia lectina, que es un receptor de C1Q, ¿cierto? Pero lo que pasa en concentraciones bajas de MBL, lo que puede pasar es la propensión de diversas infecciones. Y lo mismo se va a pasar con la proteína C3 también en el sistema del complemento, ¿cierto? Y con otras proteínas también que no pueden estar en baja concentración, ¿ok? Y vamos a hablar también de la proteína del surfactante A y la proteína del surfactante D, ¿cierto? Ambas proteínas son surfactantes, son lipófilas, ¿cierto? Y van a encontrar ¿dónde? En los alvéolos pulmonares. ¿Y cuál va a ser la principal función de esas proteínas surfactantes? Es impedir el colapso pulmonar. ¿Por qué? Porque nuestro sistema respiratorio, nuestros bronquios y alvéolos están por presión negativa, por eso el aire puede entrar. Y esa presión negativa tiende a colapsar, ¿cierto? Entonces esas proteínas surfactantes impiden, ¿cierto?, que haya el colapso. Pero también van a actuar como opsonina para los microbios que entran en el sistema respiratorio y van a marcar esos microbios para que los macrófagos alveolares vayan allá y fagociten esos microbios, ¿cierto? Y la última familia que vamos a tener son las ficolinas. Las ficolinas tienen una estructura similar a las colectinas, pero en lugar de la cabeza de lectina tipo C, van a tener un dominio de reconocimiento glucídico del tipo fibrinógeno, ¿cierto? ¿Y por qué necesitan ese reconocimiento glucídico? Porque van a tener afinidad con lo que serían los ácidos lipoteicoicos o entonces la N-acetilglucosamina, que va a estar en la membrana de las bacterias gram positivas, ¿cierto? Bueno, esa fue la clase de hoy. Es muy sencilla, muy fácil, ¿cierto? Gracias por asistir hasta aquí. Suscríbete y activa las notificaciones, comentar sus dudas y yo les voy a contestar a todos, ¿cierto? Bueno, los veo en la próxima clase.